debería ver. ¿Sí? ¿Lo veis todo? Perfecto, se ve muy bien. Bien, bien, bien. Vale, pues que los estudiantes me gustaría que me interrumpieran un poco si tienen alguna duda o que se haga esto un poco más interactivo, si quieren, porque si no voy a estar hablando a la pared durante 1 hora y pico, así que será más entretenido para todos si luego vamos comentando un poco, pero como Bueno, quieran. dale, Javi. Vos te presentás, vos decís, contale a los chicos dónde trabajás, Javi, para que... Claro, pues yo me presento. ¿eh? Bueno, soy Javi, soy un postdoc en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Conozco a Fernando, a Gaby y a Analia desde hace, a Nilda, no sé si está por aquí, desde hace ya 4 o 5 años, ¿no? Ahora, de una estancia que estuvieron aquí en Alicante y empezamos a colaborar en temas de análisis de señal, análisis de oscilaciones sobre todo, y me pidieron que diera esta clase. Yo ahora mismo trabajo haciendo análisis a tiempo completo y me he especializado un poco en esto, en trabajar con señales no lineales, con métodos que han salido en las últimas décadas, que consiguen un poco mejorar los inconvenientes que han tenido las herramientas clásicas tipo Fourier o Wavelets, que tenían ciertos problemas con las no linealidades de la señal. Y hoy un poco os voy a resumir ese tipo de herramientas y cómo se pueden utilizar en señales biológicas. Eh, Vais a ver que la mayoría de los ejemplos o que tengo un cierto bias hacia usar señales neuronales porque es en lo que trabajo, pero he intentado hacer una introducción bastante general y he buscado ejemplos que, por lo que hablé con Fernando, podían ser útiles, sobre todo EG y MG, electroencefalografía y electromiograma. Así que empezamos. La historia del análisis formal de oscilaciones empieza aquí. No sé si alguien, todos o ninguno, reconoce a ese señor, pero es Joseph Fourier, que se fue con Napoleón a conquistar Egipto y como lo único que había era arena y calor, se puso a estudiar cómo el calor se propagaba en la arena. Así es como todo esto empezó. Formalizó unas ideas de Bernoulli, se llamaba un autor anterior, pero bueno, no me voy a meter en la parte histórica, simplemente contextualizar un poquito. Hubo dos cosas interesantes que Fourier se trajo de Egipto. Uno era las series de Fourier y el otro es la piedra Rosetta. Obviamente en esta clase no nos vamos a centrar en la piedra Rosetta, así que vamos a hablar de las series de Fourier, que por lo que tengo entendido ya habéis estudiado, así que simplemente voy a pasar muy rápido sobre la idea. La idea que desarrolló Fourier es que se puede descomponer una señal en el tiempo, una función. No sé si veis mi ratón, por cierto, porque así será más sencillo. ¿Podéis verlo? Sí, 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 Con el sí se ve, puntero se sí se ve ve. muy bien y sí, perfecto, el perfecto. puntero también se lo veía. Pues perfecto. La idea es que se puede descomponer una señal, que transformar el eje del temporal, el eje de frecuencias, con lo cual una función compleja se puede descomponer en una serie de osciladores, que son una serie de funciones sinusoidales, y la combinación te va a dar la señal original y va a ser más difícil, más sencilla de tratar. Explicado muy rápido. Eso es lo que hizo Fourier o lo que desarrolló. Entonces, con una suma de sinusoides conseguías recuperar una señal real y podías estudiar los componentes de una forma mucho más sencilla. Aprovecho para deciros, no sé si conocéis este canal, 3Blue and Brown, es una fuente muy, muy útil para entender componentes muy sencillos o muy útiles del mundo de las matemáticas para estudiar análisis de componentes principales, Fourier, wavelets. Todo eso es muy útil usar esta página web, este canal de YouTube. Javi, no se ve ¿Sí? en la presentación cuando se transmite, no se ve la parte de abajo de la diapositiva, no se ve el nombre del canal. No, pues voy a ver si Eso saliendo de pasa pantalla siempre en todas las completa. transmisiones que hicimos. Vale, pues, y si salgo de la pantalla completa, a ver A si me ver, deja. Sí, tampoco veis el canal, ¿verdad? a ver. Hay Así, Source 3B1B. sí, dime qué estáis viendo. Así, ¿Estáis viendo todo o solamente la presentación? ahí se ve todo. Vale, pues Y si veo que es algo ahí sí se ve el nombre del importante, canal. vale, si veo que es algo importante, salgo de la presentación y ya está. Pero Listo, bueno, listo. este canal es muy útil explican muy bien un montón de conceptos matemáticos y la verdad que a mí me ha sido útil durante el doctorado. Por eso quería recalcarlo un poquito. Pero sigamos, esta es la idea de Fourier. Fue el inicio del análisis de oscilaciones, aunque no es la forma en la que se usa hoy en día mayoritariamente. Voy a explicar un poquito esta señal, voy a usarla durante varias veces a lo largo de la presentación. Eh, Esta señal es lo que se conoce como un chirp, eso significa que es un sinusoide, una señal oscilatoria, pero que tiene la particularidad de que se va acelerando con el tiempo.
con lo cual ninguno de los ciclos es un sinusoide real, porque la parte final va a ser un poquito más rápida que la inicial. Y un análisis que solo se base en sinusoides va a tener ciertos problemas a la hora de encontrar la frecuencia real de esta señal. Y además se ha contaminado con ruido blanco, con lo cual es una señal sucia, corrupta. Tiene esas dos particularidades. No es completamente lineal porque se acelera y además está contaminada con muchos tipos de frecuencias. Si hacemos un análisis de Fourier clásico, una transformada de Fourier, vemos que hemos pasado el eje del tiempo. Voy a ponerlo esto otra vez como un láser, queda más bonito. Vemos que convertimos el eje del tiempo en un eje de frecuencias. Por lo que entiendo, esto ya lo conocéis. Simplemente estoy pasando muy rápido. Se puede ver en qué la amplitud, dónde está el power, en qué rango de frecuencias, pero nada más. Si queremos entender cómo evoluciona la frecuencia, por ejemplo, en este caso que se está acelerando, tenemos que usar otro tipo de aproximaciones. La aproximación que se usa generalmente, que es la versión más utilizada de la transformada de Fourier, creo que fueron Tukey y Winograd en los 60 los que hicieron esta versión más popular y a partir de ahí se desarrolló el espectrograma. La idea es que como no tienes una resolución en el tiempo, lo que haces es partir tu señal en ventanas y aplicar la transformada de Fourier en cada una de esas ventanas y luego recomponerlo en un espectro. Aquí estamos viendo que el tiempo ha vuelto, estamos viendo las frecuencias y la amplitud de la señal se ha convertido en un esquema de color, en un patrón de color. Con lo cual, aunque la resolución es bastante mala, pero sí que podemos ver que hay una especie de señal que se está acelerando a lo largo del tiempo. Por eso se están viendo estos saltos al usar el espectrograma. Con lo cual, estamos intentando parchear un poco el utilizar una señal o un tipo de análisis que no puede estudiar, no puede acompañar la variabilidad temporal de la señal que queramos utilizar, dividiéndola en ventanas. Esta, que también yo creo que la conocéis, es la forma más común hoy en día de utilizar un análisis de Fourier. Ahora bien, hay dos limitaciones en el análisis de Fourier. Una es que la señal ha de ser lineal, porque la vamos a descomponer en una serie de sinusoides, con lo cual tenemos que tener la asunción de que si sumamos o si combinamos los sinusoides podremos llegar a la señal original. Si no está compuesta de sinusoides, sino de ondas con otras formas, va a ser imposible. Y la otra es que la señal ha de ser estacionaria, no ha de cambiar en el tiempo, sea en toda la ventana temporal que analizamos, si es Fourier, o si la dividimos en diferentes ventanas para hacer un espectrograma, asumimos o esperamos que dentro de ese espectrograma, dentro de cada una de las ventanas, la forma de la onda no cambie, o la amplitud de la onda no se module, o en cualquier caso que sea constante, lo cual no siempre es así. Pero bueno, son las dos asunciones que hay. El hecho de que no sea siempre así es lo que justifica que se hayan desarrollado otro tipo de herramientas no lineales de las que hablaremos hoy. Sobre la primera asunción, que es la linealidad de las señales, el asumir que se pueden descomponer en sinusoides, he puesto unos ejemplos, como ya he dicho, son señales neuronales, para que veáis que la mayoría de las señales biológicas no se pueden descomponer en sinusoides, no tienen una forma sinusoidal. Estos son diferentes ritmos neuronales a diferentes escalas de resolución, desde un potencial de campo a una propia neurona, y al final lo que vemos es que hay una gran variabilidad, simplemente lo que hay que quedarse aquí es que hay una gran variabilidad de formas, que hay diferentes picos, hay formas muy complejas, como se puede ver aquí, y que no es sencillo descomponer esto en una serie de sinusoides. Si esa función no se cumple, se van a generar una serie de artefactos en el espectrograma que se genera y va a ser muy difícil recuperar la información relevante de nuestra señal. Una de las formas en las que se estudió o se intentó solucionar esto fue usando los wavelets, que creo que también conocéis, así que pasaré muy rápido. Los wavelets tienen dos cambios importantes con respecto a Fourier. Uno, aquí en la derecha, es que en vez de usar sinusoides podemos usar otro tipo de formas de onda para descomponer nuestra señal. Si sabemos que nuestra señal de interés tiene una forma concreta o en diferentes frecuencias o por el motivo que sea, o simplemente porque es más realista y nos ayuda a descomponer, podemos usar esa forma de onda para descomponer la señal. Y la otra es que mejora la resolución en el tiempo. Si vemos aquí en este gráfico, podemos ver que tenemos los dos ejes que he enseñado antes en el espectrograma, el tiempo y la frecuencia. Aquí las frecuencias más lentas, van a estar arriba y las más bajas, las más rápidas abajo. En Fourier simplemente partes el tiempo en columnas iguales, con lo cual la resolución temporal es la misma para las frecuencias lentas, lo cual está bien porque no van a cambiar muy deprisa, pero la resolución temporal que consigues en las frecuencias altas es la misma. Y esto no es bueno, porque las frecuencias altas van a tener más ciclos por unidad de tiempo y es probable que sean susceptibles a más cambios.
El pequeño cambio que se hace con los wavelets, que mejora la resolución temporal, es que mantienes esa resolución lenta para tus frecuencias más lentas, porque no necesitas, si asumes que la forma de onda es constante, no necesitas una resolución temporal muy alta para las frecuencias muy lentas, pero conforme vas avanzando en el eje hacia frecuencias más rápidas, cada vez la ventana temporal es más pequeña, con lo cual mejoras la resolución de las frecuencias altas, que son las más susceptibles a cambiar a lo largo del tiempo, ciclo a ciclo. Estos son los dos cambios que hay. Ahora bien, sigues confiando en que la señal sea estacionaria, que no cambie la forma y que dentro de cada una de las ventanas, sea más grande o más pequeña, no haya cambios. Pero eso no es el caso una vez más. He puesto aquí un par de ejemplos diferentes. Si nos centramos primero en la derecha, podemos ver un caso de una señal tipo EG, es un potencial de campo en realidad, en el que vemos un problema que no se puede que no se puede estudiar fácilmente, y es que la forma de onda ciclo a ciclo cambia cuando se libera atropina. Aquí, en una situación control, vemos una onda bastante homogénea, en el sentido de que más o menos ciclo a ciclo es bastante parecida, con lo cual un wavelet podría descomponerla de una forma más o menos fiable, pero vemos que en esta situación la forma ciclo a ciclo es muy diferente. Con lo cual, un wavelet al descomponer esto te va a decir que hay componentes de altas frecuencias en un ciclo que en el otro no, y al fin va a intentar solucionar esto de alguna manera, pero va a ser una solución artefactual. Esas frecuencias no están realmente presentes. Lo que pasa es que como la onda está cambiando, en cada momento detecta una frecuencia diferente y te genera lo que se conocen como armónicos o unos artefactos en altas frecuencias. Y el otro problema que podemos tener, en este caso es un ejemplo en el que se ha insertado un electrodo en el cerebro que registra la misma onda en muchos puntos. Cada uno de estos puntos es un punto de registro. Y esta es la onda que se ha registrado en cada uno de ellos. Aquí vemos como es la misma onda, tiene la misma amplitud más o menos, o va aumentando en el centro, pero no es relevante en este caso, tiene la misma frecuencia, se ven un par de picos, un par de valles, pero la forma es completamente diferente. Con lo cual tenemos una señal con una amplitud parecida en ciertos puntos, con una frecuencia idéntica, pero una forma muy diferente. Entonces, si usamos Fourier, va a darnos un espectro completamente diferente para cada una de las señales. Si usamos un wavelet, podemos elegir un wavelet quizás que se ajuste muy bien a este canal, pero nos va a dar problemas en nosotros. Y viceversa. No es fácil conseguir una forma de onda que nos permita estudiar simultáneamente todas estas señales. Y lo que queremos es que la descomposición o el análisis en frecuencias que realizamos en cada una de las señales sea igual de fiable, que tenga el mismo error, de forma que las podamos comparar. Y al final, la única forma de realizar esto es haciendo un análisis que tenga en cuenta esta no linealidad o no estacionalidad de nuestra señal, que no dependa de una forma de onda, sea un sinusoidal o sea cualquier otro tipo de forma, sino que sea completamente independiente de esto, y lo que simplemente estudie es lo que se llama una aproximación data-driven dirigida por los datos, que simplemente estudie las frecuencias que hay punto a punto sin que se preocupe por asunciones sobre formas previas. Esa es un poco la idea. Por favor, si alguien no lo sigue, o es importante entender este salto, así que me podéis preguntar en cualquier momento. Hay muchas herramientas para hacer estas aproximaciones no lineales. La herramienta que yo aprendí a utilizar durante mi doctorado y que os voy a presentar hoy es la descomposición empírica de modo. Es una familia de algoritmos que voy a explicar. Se fueron diseñados por este señor, por Northern Huang, en la NASA, y él diseñó originalmente estos algoritmos para modelizar olas en el mar. Él lo que quería entender era cuándo unas olas se van a quedar en nada o cuándo pueden llegar a generar un tsunami en función de la frecuencia que él veía en las ondas. Y esto lo digo para dar un mensaje nuevo, aparte del análisis de oscilaciones, y es que es muy difícil encontrar técnicas e ideas nuevas si solo estudias el campo en el que trabajas. No sé si os dedicaréis a investigación o si vais a acabar aquí, pero si empezáis a investigar es muy fácil que acabas entrando en un campo, leyendo solo a la gente en torno a ti y a lo que es tu propio campo, y es muy complicado generar ideas nuevas y encontrar ideas nuevas, porque toda la gente habla de lo mismo y usa las mismas técnicas. Es muy importante leer fuera de tu nicho, leer otras técnicas, leer otros campos, leer cosas completamente diferentes. Por ejemplo, en este caso, como digo, era un señor modelizando olas. Es cuando sales de tu entorno de confort y estudias otro tipo de campos, cuando consigues mejorar mucho y encontrar nuevas herramientas y nuevas ideas, sobre todo. Así que vamos con esto.
Estas siguientes diapositivas son las más importantes de toda la clase, así que lo mismo. Si alguien necesita que se repita o que incidamos en algún mensaje, que por favor me lo diga, que supongo que podéis desbloquear el micro. La única idea de la descomposición empírica de modo es poder usar la transformada de Hilbert en vez de la transformada de Fourier. Esa es la idea que hay detrás, muy sencilla. La transformada de Hilbert, no voy a meterme en las matemáticas, lo que hace es realizar una convolución en nuestros datos, en nuestra señal. Eso significa que va punto a punto, haciendo una transformación matemática. No le importa la forma de onda, con lo cual nos quitamos el problema de las técnicas anteriores y además, al ir punto a punto, no tiene un problema de resolución temporal. Por ejemplo, en el caso del espectrograma o los wavelets, estábamos atados a la resolución de la ventana que usáramos. Aquí no hay problema, es una convolución punto a punto. Y lo que hace es, por una serie de transformaciones matemáticas, estimar la frecuencia instantánea de la señal que estamos estudiando. La convolución va viajando por la señal y estimando, diciendo, este punto tiene esta amplitud y esta frecuencia. ¿Cuál es el problema? Que las señales biológicas de cualquier tipo generalmente tienen múltiples osciladores. Es una señal compleja con muchos componentes. Y un algoritmo, una convolución que va punto a punto, solo va a ver la frecuencia más rápida, porque es la que va a dominar localmente. Si yo tengo algo muy rápido subiendo y bajando, eso es lo que va a controlar si la señal va para arriba o para abajo, y si hay un componente lento por debajo, va a quedar camuflado. Es como si estás viendo al mar, tú estás viendo las olas, que son rápidas, pero no estás viendo las mareas. Las mareas están afectando igual, pero son un componente muy lento y están dominados en el punto instantáneo por las olas, que son el componente rápido. Entonces, con la descomposición empírica de modo, lo que tú quieres hacer es descomponer esta señal, tu señal original, en una serie de funciones o una serie de múltiples señales, asegurándote de que cada una solo tenga un componente oscilatorio y no haya mezcla ninguno. Al conseguir separarlas en diferentes componentes oscilatorios, puedes aplicar la transformada de Hilbert a cada uno de ellos, asegurándote de que no se pisan los unos a los otros y así recuperar con una resolución instantánea y sin asunciones de la forma de onda la información en el tiempo-frecuencia de toda tu señal. ¿Cómo funciona? La descomposición empírica de modo funciona así. En realidad es relativamente sencillo. Supongamos que tenemos una señal que es la línea azul. Estos son nuestros datos originales. Como veis, tiene una oscilación lenta que va cambiando en amplitud, tiene componentes más rápidos. El componente más rápido es el que estamos viendo que se está moviendo más deprisa, obviamente. Como trabaja la transformada de Fourier, como trabaja la descomposición empírica de modo, es que realiza un envoltorio de nuestra señal, busca los máximos locales y los une con una señal cúbica, busca los mínimos locales y los une también, con lo que veis que estamos generando este envoltorio de la señal. Calcula el promedio de este envoltorio, que es la línea roja, y se lo resta a la señal original. Entonces lo que va a pasar es que nos vamos a quedar con esta señal roja y se va a generar una función, una serie temporal nueva en torno al cero, porque se han restado entre ellas, que lo que va a contener va a ser simplemente los picos hacia arriba o hacia abajo de la frecuencia más rápida, como se ve aquí. Tenemos una señal inicial con muchos componentes. Se realizaría ese recubrimiento con el splitting que se llama, con una función cúbica que va a recubrir toda nuestra señal, calculamos el promedio y lo restamos. Y lo que nos queda, el resultado de esa resta, es el componente más rápido de la señal, que es el oscilador más rápido de la señal y que en teoría solo va a contener un oscilador, el que ha generado los máximos y mínimos locales que había en ese momento. Esto ya está fuera, lo hemos restado. Ahora, a la nueva señal, que es la roja en este caso, le volvemos a hacer lo mismo y sacamos el siguiente componente, más lento. Y lo vas haciendo una vez tras otra, generando nuevos componentes, componente 5, componente 6, 7, 8, hasta que ya ves que no hay máximos y mínimos locales. Esto es un residual, ya no hay señal. Ahora, lo que era una señal única, U, aquí se ha transformado en 9 señales nuevas a las que le podemos aplicar la transformada de Hilbert. Podemos calcular la frecuencia y la amplitud en cada punto de estas señales y generar un espectrograma como podría ser, o sea, y generar un espectro como podría ser un espectrograma, se llama el espectro de Juan Hilbert, que sería algo así. Ahora mismo, en vez de tener
vemos cómo está aumentando la resolución de la señal. Lo que estamos viendo aquí es que cada modo, he puesto un fondo azul para que quede más bonito, y cada modo tiene, cada modo, que son estas funciones que he dicho antes, estos se conocen como modos, pone un punto en el eje del tiempo, un punto en el eje de frecuencias, porque lo hemos calculado con el espectro de Hilbert, con la transformada de Hilbert, y por el código de color, la amplitud en ese punto para ese modo. Igual que el mismo código de colores que había antes para el espectrograma. Ahora, en un momento, los compararemos todos a la vez. Con lo cual, como podéis ver, comparado con la resolución, o sea, se puede ver ese componente que se va acelerando, pero ahora mismo la resolución en frecuencia y en tiempo es infinitamente más alta. Se ven las diferentes líneas que se están solapando, pues por aquí va una línea, por aquí vemos que empieza otra y sigue por aquí, aquí hay otra, son los diferentes modos. Por eso se ven como diferentes líneas, cada una a una altura diferente, más o menos. Y van desapareciendo porque en ese punto, al principio, por ejemplo, pues no hay ningún componente de 10 hercios. Los 10 hercios pasan más o menos por aquí, por eso el modo que lleva la información de los 10 hercios aumenta la amplitud o se vuelve visible porque ya no está en azul a esta altura de la señal, al final aquí en torno a los 15 hercios, el componente lento se ve principalmente al principio, y la idea es que esto y esto es lo mismo. Estos son los propios modos, y si les hace la transformada de Hilbert, lo puedes convertir al espacio de frecuencias, saber la frecuencia y la amplitud y generar un espectro, que es comparable a un espectrograma. Más o menos claro hasta aquí, espero. Cuento con que sí, porque vamos a seguir. ¿Cuál es el problema que tiene la transformada, perdón, la descomposición empírica de modo? El problema que tiene es que aplica una convolución a una señal concreta. Entonces, si nos volvemos a encontrar este problema que os he dicho antes, registramos muchas señales a la vez y queremos compararlas. Si aplicamos esta descomposición empírica a cada una de las señales y depende completamente de los máximos y mínimos locales de cada una de ellas, porque según conforme va encontrando osciladores los va sacando, lo que va a pasar al final es que quizás cada uno de estos electrodos que ha registrado una señal diferente se descomponga en una serie de modos diferentes. Igual uno se ha descompuesto en 10 modos, otro en 9, otro en 11. Y entonces no son directamente comparables, porque ¿con quién comparo el modo 9 de una? ¿Con el 8 o con el 10 de la otra? No es sencillo, necesitas descomponerlas a la vez. Entonces se publicaron una serie de trabajos para solucionar este problema, descomponer todas las señales a la vez de forma que se generaran el mismo número de funciones o modos y que cada uno cubriera el mismo rango de frecuencias para poder compararlos directamente. El primer paso que se dio en 2007 fue el descomponer una oscilación en dos dimensiones a la vez. En vez de ser una oscilación unidimensional, se saltó a la bidimensionalidad. La idea es la misma. Si nos centramos aquí, podemos tener un eje que es el tiempo y dos señales, la señal X y la señal Y. Si tanto la señal X como la señal Y van oscilando en el tiempo y van oscilando más o menos a la vez, lo que vemos es que van generando este muelle, ¿no? Se está generando una oscilación en dos dimensiones, porque ambas están yendo hacia adelante y hacia atrás en amplitud conforme avanzan en el tiempo. Entonces, lo que se puede hacer en este espacio bidimensional es, igual que antes habíamos hecho un envoltorio en una dimensión para restar la media, se puede generar ese envoltorio en dos dimensiones. Esta es la forma en la que se genera, tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero puedes buscar máximos y mínimos locales realizando proyecciones en este espacio. Con esas proyecciones puedes generar un envoltorio bidimensional, como veis aquí. Hemos generado un tubo que incluye nuestra señal en el eje X, o sea, para la señal, el componente X y el eje Y a la vez. Se puede calcular la media de ese envoltorio y restarla exactamente igual que antes, con lo cual divides la señal en estos dos componentes, en este caso, o podrían ser en 10, dependiendo cuántas veces lo hagas en función de cuántos osciladores hay. El componente rápido, que vemos aquí, y este componente lento, que es el segundo modo. Y ahora, si vamos a los componentes X en el eje X y en el eje Y de la señal, son los modos para la señal X y para la señal Y. Pero como lo hemos descompuesto a la vez, sabremos que tienen seguro el mismo número de modos y podemos compararlos directamente. Esa es la idea. Aquí solo estamos viendo lo que sería en el eje X y de antes. Ya se ha perdido el eje del tiempo, ese está aquí implícito. Vemos esta señal que está oscilando a la vez. Le aplica de modo bivariada, que he explicado hace un momento. Y lo que nos aseguramos es de que
Tanto el eje X, que da lugar a las líneas azules, como el eje Y, que da lugar al punteado negro, al descomponerse, da lugar al mismo número de modos. El modo más rápido, que es el que tenga los primeros máximos y mínimos locales, para la señal azul está aquí, para la señal negra está aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual podemos comparar directamente estas dos señales. Más adelante, en el 2013, se publicó un nuevo trabajo que no voy a entrar en los detalles de cómo se hace, pero simplemente que sepáis que se extendió esto a un número arbitrario de dimensiones. Se llama la descomposición empírica de modo multivariada y lo que hace es que en este caso, en vez de solo X e Y, podemos tener una señal Z, podemos tener infinitas señales, no es importante. Al final, lo que vamos a hacer es que vamos a ser capaz de descomponer todas esas señales a la vez, generando el mismo número de modos para todas, con lo cual los podemos comparar directamente. Por ejemplo, en este caso se ve como hay un componente de altas frecuencias solo en la señal Z, por lo cual cuando lo descomponemos, ese modo tiene una cierta amplitud y tiene un sentido para esta señal, pero no para las otras dos porque está plano. Pero no obstante, está presente, con lo cual lo podemos comparar, aunque sea para decir que no hay nada, pero si no estuviera presente no podríamos hacer una comparación directa, porque no tendríamos una función o un modo que cubriera ese rango de frecuencias, el cual sería muy difícil de comparar. Y ahora voy a explicar la parte mala, la parte donde no funciona del todo bien los algoritmos del tipo de descomposición empírica de modo y cómo se ha intentado solucionar añadiendo ruido blanco. Y os voy a explicar por qué. El punto donde no funciona bien la descomposición empírica de modo y cualquiera de los algoritmos que hay, el punto débil es cuando hay de repente, como se ve aquí arriba, en el pico de este sinusoide, una oscilación muy, muy brusca, lo que se conoce como un burst. Un oscilador que aparece muy rápido, que es este oscilador de alta frecuencia, este ruidito en la parte alta de la señal, que aparece muy rápido, tiene muy pocos ciclos y desaparece. Que podría ser un artefacto eléctrico, por ejemplo, una señal, o puede que sea una señal real y relevante, pero estos máximos y mínimos locales dan problemas, porque puede que desaparezca, detecte el siguiente mínimo local aquí, luego el siguiente que sea de una frecuencia más lenta en realidad, luego el siguiente máximo local lo detecte otra vez de la señal rápida y eso lo que hace es que al final te genera una cierta distorsión. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en esta señal, ese componente rápido, que es un componente único que aparece y desaparece, con lo cual debería estar en un modo único, pero no es el caso. Como veis, ese ruido que hay aquí está presente, está visible en diferentes modos. Los está contaminando. Y esto lo que hace es que si hay máximos y mínimos locales de este ruido en diferentes modos, significa que hay una representación en el rango concreto de frecuencias de este ruido en todos los modos. Y no debería ser así, porque la idea que os he explicado es que cada banda o cada modo lleva un oscilador específico de una frecuencia específica. Aquí se están mezclando, con lo cual se está violando el principio por el que funciona la descomposición empírica. Y esto se ve, no os lo he explicado, os lo explico ahora, en la señal que os he enseñado antes de ese chirp, esa señal que se iba acelerando en el tiempo. Si fuera verdad lo que os he dicho, y cada modo está en un rango de frecuencias concreto, no debería haber un solapamiento. Sin embargo, aquí se ve como estos dos modos, estas dos líneas diferentes, están solapando en el eje de las frecuencias aquí, o como estas dos están solapando aquí. Eso es lo que se llama el mode mixing, en la mezcla de modos. Cuando en un rango de frecuencias, debido a este tipo de problemas, de bars de actividad, quizás aquí había un poco más de ruido porque hay una modulación gaussiana del ruido, o por el motivo que sea, la señal en este rango de frecuencias se ha partido entre dos modos, cuando debería estar presente solo en uno. Y eso da lugar a problemas en la interpretación de la señal, porque lo que podía ser un oscilador único se te ha partido en dos, o se ha multiplicado por dos, pero al final te está distorsionando la señal. Y se trabajó para solucionarlo. La primera forma, el primer trabajo en el que se soluciona este problema es lo que se llama la descomposición, el Ensemble Empirical Mode Decomposition. La idea que hay detrás de este trabajo es aprovecharse del ruido blanco, porque el ruido blanco va a tener máximos y mínimos locales en todos los puntos del espectro. Vas a encontrar máximos y mínimos locales en todas las frecuencias si inundas tu señal con ruido blanco, lo cual ayuda a que si en un punto concreto solo hay una oscilación, esto ya no pase, porque como siempre hay máximos y mínimos en todas las frecuencias, va a encontrar máximos y mínimos locales en ese rango de frecuencias mucho más fácilmente.
Pero ¿cómo lo haces sin que afecte a tu señal? Porque claro, si le metes ruido lo estás distorsionando. La idea que tuvieron estos autores fue el decir, yo lo que puedo hacer es añado ruido blanco a mi señal, la descompongo y eso me va a dar una serie de modos, pero va a estar contaminada por el ruido. Es cierto que donde hay ruido, por ejemplo, estos dos piquitos en esta señal ejemplo, eh, se van a caracterizar mejor porque hay máximos y mínimos locales gracias al ruido durante toda la señal, con lo cual no va a ser solo aquí, pero a cambio estoy contaminando mi señal. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer esto decenas, cientos o miles de veces, añado un ruido, descompongo, guardo los modos, lo hago otra vez, guardo los modos y luego los promedio, de forma que la señal real siempre ha sido constante todas las veces que lo he hecho, pero el ruido, al ser ruido blanco que yo iba incorporando, era diferente cada vez. Y al promediar se cancela. Con lo cual me quedo con el beneficio de que he conseguido determinar o calcular transformar esta parte conflictiva en el eje de frecuencias o en las descomposiciones muy bien, con lo cual puedo caracterizarlo con Hilbert y estudiarlo o eliminar lo que yo quiera, pero al promediar me he quitado los problemas de añadir ruido porque se cancela al promediarlo. Entonces aquí vemos la mejora que hay. Esta es la misma señal, esto es una MD normal y vemos como este ruido, que es un ruido de alta frecuencia que solo él está presente, debería estar en un modo aparte y luego ver este oscilador y vemos que eso no pasa así. Se está mezclando con la señal original, está generando problemas. Este modo, claramente, cuando debería llevar información de una banda única, tiene dos osciladores diferentes. Aquí tiene las altas frecuencias y aquí tiene un oscilador lento, y eso es un error, no debería pasar así, y está afectando a todo. Sin embargo, si usamos esta idea de añadir ruido blanco y promediar muchas veces, conseguimos aislar muy bien este oscilador rápido, este ruido o lo que sea. Está aislado en un modo que lleva esa información. De hecho, se ve que tenía dos componentes, uno un pequeñito y la frecuencia rápida, y la señal por debajo se ha recuperado perfectamente. Con lo cual hemos ganado eso. Esto para una dimensión. Perdona, y si vemos un espectro, pues he dicho que más o menos cuando tú aplicas Hilbert aquí, calculas la frecuencia, la amplitud para cada punto en el tiempo, llegas a esto. Se ve como aquí los modos, igual que en el caso de antes, están mucho más mezclados, se están pisando unos a otros, cosa que no deberían, mientras que aquí el bandeado es bastante más recto y se ha mejorado. Se ve mucho más organizado que aquí. Esto es la MD y esto es la EMD, el Ensemble Empirical Mode Composition. Con lo cual ganas eso, los modos ya solo llevan un componente oscilatorio y es mucho más fácil de analizar y además te aseguras de que un oscilador no se ha roto, no se ha duplicado o no se ha transformado de ninguna manera. También se puede aplicar a muchas señales. Es lo que se conoce como la descomposición empírica de modo multivariada que os he explicado, ayudada por ruido. Pero en este caso, además, lo podemos hacer incluso aún mejor al trabajar en muchas dimensiones. Y es que en vez de tener que añadir ruido y promediar muchas veces para cancelarlo, simplemente añadimos el ruido como dimensiones extras. Ya que estamos trabajando con muchas dimensiones, pues nos da igual alguna más. Entonces vamos a tener una señal con muchas dimensiones. Algunas de ellas van a tener máximos y mínimos locales en todo el espectro. Va a haber muchísimos máximos y mínimos locales, con lo cual las bandas siempre van a encontrar, la descomposición siempre va a encontrar puntos de referencia para generar las bandas, pero están en unas dimensiones concretas que están en el ruido. Una vez te aprovechas de esa resolución para generar las bandas, que como he explicado antes van a ser las mismas para todas tus señales, simplemente descartas las dimensiones extra que has añadido con ruido y te quedas con una señal original. Como veis aquí, hay dos dimensiones de ruido y esto sería una señal que queremos estudiar, que tiene un oscilador no realmente sinusoidal, veis que tiene picos, que cambia un poquito ciclo a ciclo y un ruido aquí. Gracias a esta aproximación, este ruido, que como os podéis imaginar generaría problemas de este tipo, se queda muy bien aislado en un modo, con la alta resolución que te permite el ruido. Y ya luego tú consigues sacar tus otros osciladores presentes en la señal. Recapitulando un poco, esto es un ejemplo de un espectro de una señal cualquiera, ni siquiera sé cuál es, pero simplemente es para que se haga una idea de la resolución. Cuando se hace una transformada de Fourier, esto es lo que sería un espectrograma, veis que, como os he explicado, cuando una señal no es completamente sinusoidal, se generan estas manchas, porque lo que Fourier te dice es, hay algo por aquí, pero no consigo darte un punto específico porque la señal no es puramente sinusoidal, o se generan armónicos, que te dan una información de la señal útil, pero la resolución en tiempo y en frecuencia no es perfecta.
Cuando se usa un wavelet, como es este caso, se mejora la resolución tanto en tipo como en frecuencia, sobre todo en las frecuencias altas. Veis que estas plumas son mucho más finas que aquí, pero se sigue cayendo un poco en esas limitaciones de la forma de la onda, la linealidad o no linealidad y de la resolución temporal. Este es otro ejemplo de otro wavelet que funciona mucho mejor, que es otra, lo he puesto para que conozcáis otra alternativa, si queréis buscar alguna vez la SSWT, pero no voy a meterme, no hay tiempo para todo hoy. Y esto es la NMMD. Al final lo que estás haciendo es que en vez de generar manchas, estás poniendo puntos concretos en el espectro diciendo aquí en este punto hay un oscilador, en este punto temporal, en esta frecuencia, con esta amplitud, que es el código de colores. Y como podéis ver a la comparación, la resolución es muchísimo más alta, lo cual ha supuesto al coste de que computacionalmente es mucho más exigente, pero te permite estudiar en mucha más profundidad esta señal. Y este es otro ejemplo de la señal que ya os he explicado antes. Este chip que hemos usado desde el principio se acelera, está contaminado con ruido, lo cual dificulta el estudio. Cuando aplicas la transformada de Fourier, como ya he dicho, simplemente ves que hay una señal de una amplitud concreta, pero no hay resolución temporal. El espectrograma te dice que hay algo, pero también la resolución está comprometida. Nunca va a ser perfecta porque nunca hay un sinusoide real, simplemente siempre se está acelerando y también está contaminado. Cuando aplicas un wavelet consigues mejorar mucho esa resolución, pero sobre todo por las frecuencias lentas que usan ventanas más grandes en el tiempo, no queda muy claramente definido. Cuando usas una MD se ve muy claro, pero tiene esos problemas que os he explicado de mezcla de modos, hay puntos en los que solapan y no deberían. Y cuando aplicas la NMD, en este caso, he usado esta señal y luego he añadido canales aparte, dimensiones aparte con ruido, simplemente para que me ayuden a obtener una mejor resolución. Podéis ver que el bandeado está más claro todavía. No hay esos problemas de que un modo pisa a otro o se juntan en el espacio. Cuando un modo acaba, empieza el siguiente, no se están pisando o apenas se pisan y la resolución es mucho más útil. Y es bastante visible la comparación, la mejora de resolución que está saliendo aquí con respecto a aquí. También se ve, es importante recalcar que no es una línea recta porque al estar modulándola por ruido blanco, la amplitud está cambiando y se está distorsionando. Y está captando esa distorsión que ha generado el ruido. Esto solo es posible con un mecanismo que no asuma que esto es un sinusoide, porque si lo asumiera diría, bueno, hay uno recto. Estamos realmente capturando la variabilidad ciclo a ciclo de la señal que nosotros hemos generado artificialmente. Y si está clara esta parte de la clase, que espero que sí, voy a explicar unos cuantos ejemplos. Si me alargo mucho, tú me dices, Fernando. El primer ejemplo que voy a explicar es una clasificación de diferentes estados fisiológicos basándose en registros con electromiograma. En este trabajo, lo que los autores querían hacer era intentar entender o clasificar diferentes enfermedades en función de la señal del electromiograma. Este es un paciente sano, una EMG de un paciente sano, de un paciente con una miopatía, no dicen cuál, y de un paciente con esclerosis lateral. La idea, dentro de la familia de las MDs, usan la EEMD, que os he dicho, porque solo tienen un canal, usan el ruido para mejorar la resolución. Es decir, soy capaz de extraer una serie de características de este oscilador o de esta señal que me permitan clasificar si el paciente tiene algún tipo de enfermedad y facilitar el diagnóstico. Entonces, lo que generan, lo explico muy rápido, simplemente para que tengáis una idea de quién coste el trabajo. Ellos generan un protocolo en el que primero registran con un canal único esa señal de electromiograma, la descomponen con la EMD, esos modos, intrinsic mode functions, los modos que se generan, los reorganizan con un análisis FAST-ICA, simplemente es un análisis de componentes independientes, un Independent Component Analysis, no sé si lo habrían estudiado, pero bueno, simplemente intentan encontrar fuentes comunes de información a las diferentes señales, que son los diferentes modos, extraen una serie de características y usan un clasificador. Al final, la idea es, busco todos los osciladores, intento encontrar información común en los osciladores, mezclándolos entre ellos, a ver cuáles pueden estar diciéndome cosas en común. Calculo una serie de características que están aquí, tampoco voy a perder, o sea, no es relevante cuáles son. Y con esas series de características voy a hacer un análisis de discriminante lineal para intentar saber, bueno, usan varios y hacen una majority voting, esto es decir, pues entreno
10, 15, 20 clasificadores y que voten en asamblea. Así es más robusto. Si es un paciente normal, miopático o con esclerosis. Para una señal original, hacen esa descomposición. Como veis, no es muy perfecta porque hay componentes... No, se podría haber hecho un poco mejor esa descomposición porque veis que hay componentes de altas frecuencias que se están propagando en diferentes modos y no están bien aislados. Pero bueno, son señales complicadas de tratar o quizás sea que la resolución de la imagen no permite verlo mejor y me esté equivocando. Pero consiguen esta descomposición. Como veis, la señal tiene bursts, no es lineal en muchos puntos, con lo cual se están beneficiando mucho del uso de las AMDs. Reorganizan la información con el FASTICA. Tampoco voy a entrar en detalles, como he dicho, simplemente están haciendo una transformación de la señal para intentar encontrar fuentes comunes de información. Están esas características que hemos dicho antes, cuántas pendientes, cuántas veces se cruza el cero, la información sobre las pendientes, cómo de rápidas son, etcétera, etcétera, y clasifican. Este es un bonito ejemplo de cómo no hacer una imagen para un artículo también, porque no es muy bonita. Y estás usando amplitud a la vez que números, o sea que no aprendáis a hacer imágenes así. Pero la idea es que esto es el porcentaje de acierto. Básicamente te está diciendo que cuando un sujeto es normal, el clasificador basado en las características que han extraído con la MD acierta siempre, y cuando es miopático 95% o 94%, cuando tiene esclerosis 96%. Con lo cual, la conclusión es que gracias a esta herramienta están pudiendo extraer unas características de mucha resolución que son muy útiles para clasificar sin equivocarse el estado de un paciente, o sea, el estado fisiológico de un paciente, en función de una señal de electromiograma. Si pasamos a otro ejemplo, en este caso creo, si no me equivoco, que hay código para esto, o sea que quizás en el artículo original se pueda ver más o menos fácil si se quiere aplicar. Esto es una herramienta que existe y que está publicada y que es código abierto, con lo cual es muy fácil de usar si a alguno de los estudiantes le interesa. Yo no la he usado nunca, pero parece que está muy bien hecha, que es el MDLab. La idea es aplicar la AMD para el análisis de eje en single trial, en eventos únicos, lo cual es muy útil para neuroprótesis o para estudiar la variabilidad evento a evento o presentación a presentación de una imagen, por ejemplo, porque muchas veces el promedio no te representa la realidad de una población. Necesitas ver cómo ha cambiado vez a vez. Entonces, la idea... ¿Tenés idea en qué, ¿Sí? ¿Tenés ¿Sí? idea en qué idioma está escrito ¿Perdona? está hecho el código de esa herramienta, el Toolbox? Esto es MATLAB. MATLAB. El MDLab es MATLAB. Gracias. Sí. Creo que es MATLAB, vamos. La idea es que puedes descomponer, voy a poner simplemente unos cuantos ejemplos de lo que se puede hacer. Una señal única de eje, que es esta, la señal original, la puedes descomponer con la MD, obteniendo todos los osciladores. Una vez más, veis que hay cambios en la forma de onda, no son sinusoidales, hay frecuencias que se frenan, reaparecen. Esto es imposible de captar con Fourier. Esto es la ventaja que consigues aquí. Una vez más, pagando el precio de que es computacionalmente mucho más costoso y difícil de interpretar, porque si una señal ya es complicada, ahora tiene 7 o más. Pero si lo que necesitas es resolución, estás cogiendo la máxima posible. También se puede aplicar a diferentes señales a la vez. Esto es la MMD, la multivariada. Si tú tienes un casco con muchos electrodos, descompones todos a la vez. Estas son las señales originales de 3 canales, como se han descompuesto. Te aseguras de que consigas el mismo número de modos para todas, con lo cual puedes compararlas directamente si quieres ver un cierto rango de frecuencias, si la amplitud es mayor o menor en un electrodo o en un área cerebral con respecto a otras, lo puedes hacer perfectamente. El artículo se basa en la MMD, con lo cual incluso se podría mejorar utilizando la Noise Assisted, la ayudada por ruido. Eso es una cosa que creo que todavía no existía y por eso no la pudieron aplicar, pero que se podría llegar incluso a mejorar, cambiar un algoritmo por otro. Y esto te permite, como he dicho, al bandear los mismos modos en todos los electrodos, hacer cosas así. Aislar un modo concreto, el que sea,
y generar un mapa de color con la amplitud de ese modo que al final te está diciendo esa banda a 20 hercios, a 5 hercios, a 30 hercios, lo que sea. ¿Cuál es la amplitud en diferentes áreas temporales a lo largo del tiempo? Pues si tú tienes un evento, te estás marcando un evento que puede ser la presentación de una imagen, un sonido, una acción. Puedes ver cómo ese modo aparece o desaparece en ciertas áreas cerebrales a lo largo del tiempo y cómo va evolucionando sin una limitación a la resolución temporal, solo la que sea de tu técnica. Puedes hacer un Power Spectrum clásico, como podría ser un Fourier, pero sin la asunción de no linealidad, si quieres ver qué frecuencias están presentes. Una vez más, esto es un ejemplo de un electrodo concreto, se ha presentado un estímulo al sujeto, esto es cada una de las veces que se ha presentado ese estímulo, puedes ver la amplitud de la señal que sea, de la banda que sea, puedes estudiar el promedio en qué rango de frecuencias estaba, en torno a los 13 hercios, con lo cual consigues una resolución de presentación única, canal único, banda única, sin asunciones de linealidad ni estacionalidad. También puedes comparar, esto es un poco comparar churras y merinas, pero bueno, puedes calcular el espectro de Hilbert, el espectro de Fourier para un canal concreto. El espectro de Hilbert, Juan, que es lo mismo, aquí se lo han llamado de Hilbert, es el aplicar la EMD. Luego, a los modos que te aparecen, aplicar la transformada de Hilbert y representarlos así. Tienes el tiempo, la altura a la que cada una de las líneas es un modo, donde esté el punto es la frecuencia y la amplitud de de ese oscilador se representa con un color. Puedes ver cómo evolucionan diferentes modos o el mismo modo para diferentes trials. La verdad que se pueden hacer las dos cosas, comparado con un espectro de Fourier. En el espectro de Fourier, no un espectrograma, sino lo que es el espectro de Fourier directamente, transformado de Fourier únicamente, no hay tiempo, solo frecuencias y puedes ver dónde están los picos. Esos osciladores en diferentes canales, cuál es la máxima frecuencia o en qué frecuencia está la máxima amplitud. Con lo cual la información que obtienes es diferente. Aquí generalmente consigues una mucha mayor resolución. O comparar aquí, este es parecido a esto, pero en vez de usando ahora un mapa de colores. Estamos comparando un espectro de Fourier. En la derecha, lo mismo, el eje X te representa la frecuencia, no el tiempo. Cada uno de los trials, cada una de las presentaciones de un evento. Puedes ver si la banda que están estudiando tenía más o menos amplitud, en qué frecuencias, no es el tiempo, una vez más. Por otra parte, puedes elegir una banda para esta frecuencia, si te interesa una frecuencia concreta, y puedes ver aquí sí que lo han llamado Hilbert Quantum Spectrum, es lo mismo. Para cada una de las presentaciones puedes ver cómo se modula esa banda. Ves la evolución temporal, aquí no está viendo si se cambia la frecuencia, pero estamos viendo si se varía la amplitud. No parece esto muy informativo, no sé qué estarán enseñando porque cada trial es un poco diferente, pero te da una idea de la resolución que tiene. Y por último, el último ejemplo que quería enseñar es lo que se llama la MAMA AMD, que lo que hace es eliminar artefactos. Los autores creo que trabajan en ingeniería eléctrica y pues, esto ya no está aplicado a señales biológicas necesariamente, aunque es muy útil aquí. Y lo que han diseñado es una especie de EMD específicamente para remover artefactos de tu señal. Por lo cual os podrán decir cualquiera que es un gran problema. Puede que estés analizando una EMG, la persona se mueva, genere un artefacto, que alguien enchufe la radio y se te meta un artefacto eléctrico o 1000 cosas diferentes. Son artefactos grandes, aparecen muy de golpe, son muy transitorios, pueden tener formas complejas y te destrozan la señal porque es casi imposible de eliminar. Entonces, podemos ver este ejemplo. Tenemos una señal original que no es inusual, veis que es muy picuda, y un artefacto que se le añade. Con lo cual tenemos la señal original, el artefacto y la suma, la señal artefactuada. Si fijamos aquí en las líneas negras, sería la descomposición con una MD de la señal original solo. Y vemos como dice, bueno, hay un componente principal, lo saca muy bien. Los componentes picudos tienen una ligera modulación que ni siquiera podemos ver muy claramente nosotros y ya está. Ahora bien, cuando metemos el artefacto, ahora descomponemos esta señal y lo que vemos ahora en azul son los mismos modos, pero de esta señal. Y no tienen sentido. Ha destrozado la descomposición. Estos artefactos lo que han hecho es que se mezclen los osciladores, lo que el oscilador lento, bueno, rápido en este caso,
picudo que debería estar aquí, hay trozos que se pierde y se va al otro, con lo cual esa información está dividida en estos dos modos. Esto no tiene ni sentido porque se está mezclando máximos y mínimos locales de una cosa y la otra. También podrías usar una NMMD o una EMD para solucionar esto, pero son bastante costosas computacionalmente, con lo cual esto es una alternativa válida para este problema. Y ellos lo que hacen, ahora os lo voy a explicar, es un tipo de MD nuevo que lo que hace es que primero te aísla las cosas raras, que son los artefactos, te los separa, ni siquiera los descompone y luego hace la descomposición del resto. Con lo cual vemos cómo ha recuperado perfectamente este artefacto que ahora está aquí y luego ha descompuesto tal y como debería ser, como eran aquí las líneas negras. Fijaros que aquí esto se ve más grande porque han puesto una diferente amplitud en el eje Y. Aquí era de 0 a 1, aquí es de 0 a 0,1. Por eso esto que es pequeñito aquí se ve muy grande. Y aquí lo mismo. ¿Cómo lo hace? Lo hace de la siguiente manera. Esto es ese envoltorio que os he explicado al principio de la clase, en el que busca los máximos y mínimos locales que van a corresponder a la frecuencia más alta. Genera ese envoltorio, calculas la media y la eliminas. ¿Qué pasaría aquí? Que aquí hay un artefacto grande, este máximo local está aquí, luego sería un mínimo local y al final el envoltorio haría una cosa muy rara. Y encima probablemente se saltaría algún máximo o mínimo local que acabaría en el siguiente modo y eso genera los problemas que os he explicado. Lo que hace es que cuando se cumple una serie de criterios estadísticos en los que dice, uy, esto se va un poco de madre y no tiene mucho sentido que haya un máximo aquí solo. Si hubiera varios, puede ser, pero uno no. Lo ignora, hace una regresión para calcular dónde debería estar el máximo y este trozo de señal te lo quita. ¿Cómo hace aquí? Esta es la versión desarrollada. Hay una señal que le hemos metido un artefacto muy brusco, dice este máximo no me gusta, no tiene mucho sentido, lo ignoro y te lo dejo aparte. Con lo cual recuperamos la señal original y ese artefacto queda aparte, en el primer modo, que en realidad no es un modo, pero bueno. Esto, claro, solo te es útil si tienes una señal en la que quieres eliminar algún tipo de artefacto. Si tienes una señal en la que crees que hay un evento muy transitorio, muy brusco, pero lo quieres recuperar, quizás es mejor que uses una EMD o cualquiera de las técnicas que se ayudan del ruido para obtener una muy buena resolución y no algo que directamente te lo deja aparte. Si es al revés, si sabes que no si estás usando un EEG, un EMG que no tienen componentes de frecuencias muy altos y sí que son muy prolíficos a tener artefactos, quizás te interesa usar este tipo de técnicas que saben que te los van a limpiar muy bien. Y esta es una comparación con una EMD normal de una señal artificial. Fijaros, para comparar que este eje llega hasta el 0,5 de unidades de tiempo, mientras que aquí solo llegamos al 0,2, con lo cual estamos realmente analizando esta parte de la señal. Estamos solo trabajando con esto. Hay una serie de artefactos que se han metido artificialmente y que están presentes, cuando solo aplicamos la MD, están presentes todo el tiempo. Están contaminando nuestra señal una vez más, están dando problemas. El de aquí, estos de aquí también. La MAMA MD lo que hace es que detecta esos artefactos, que son unos máximos locales muy raros, los deja aparte y descompone la señal. Con lo cual, no estamos teniendo ese problema de contaminación de los nodos. Una vez más, llegarías a algo parecido usando una NMMD, pero quizás no te interesa porque es computacionalmente más costosa, porque es conceptualmente más difícil de utilizar y si lo que realmente quieres es eliminar estas plumas, estos artefactos, esta es una aproximación muy útil. Y ya está, hacemos más o menos una hora ahora. No sé si me queréis preguntar, puedo poner unos ejemplos de mi trabajo con Fernando, con Gaby, con Analía, que tengo en otra presentación, o simplemente discutimos lo que os he presentado, como me digáis. Excelente, Javi. Bueno, muy clara la clase, me ha encantado. Estoy seguro que los chicos lo han entendido. Hay un tema que no lo hemos visto en profundidad, que son las wavelets, pero digamos, no hay ningún problema porque ellos lo estarían comparando directamente con la resolución de la transformada de Fourier y nada, ¿no? O sea, estoy seguro que sí lo pueden entender. Javi, te hago una consultita. En este último ejemplo que has dado, estos artefactos, cuando
yo entiendo perfectamente cuando se componen por poquitas muestras, el método lo eliminaría bien, pero ¿qué pasa si esos artefactos, por ejemplo, en un electroencefalograma, el artefacto del movimiento de los ojos, eso está compuesta por muchas muestras, digamos? Este Sí, método, ¿lo has visto aplicado? no lo he visto aplicado. Sí, yo creo que si tienes un... O sea, esto está pensado, como te he dicho, son gente que son ingenieros eléctricos, están pensados para ruidos eléctricos o ese tipo de problemas. Yo creo que Claro, un ruido son complejo es mejor que utilices una MD tipo NMMD o perfectos. EMD porque dentro de, por ejemplo, un artefacto visual vas a tener picos fuera de la amplitud normal, picos que estén dentro porque la forma es compleja y no te va a eliminar todo, va a pantallarlo y te va a ayudar, pero yo creo que para que no lo solucione entero es mejor que te vayas a una técnica más completa que sí que te lo vaya a aislar bien, aunque computacionalmente sea más costosa. Creo, pero Perfecto. no se ha estudiado de todas maneras. Yo no lo he visto aplicado a artefactos complicados. Buenísimo, no, está muy lindo. Hay uno de las alumnas que está aplicando algoritmos para hacer estimaciones de fuerza en base al Ujú. electromiograma. Son algoritmos simples. Lo que se ha visto, lo que está últimamente se está trabajando, es que esas estimaciones de fuerza dejan de funcionar en una señal de MG simple cuando los movimientos empiezan a ser más rápidos. Ya de por sí la generación del electromiograma involucra un proceso dinámico bien complejo. Y esa complejidad aumenta cuando el movimiento se hace mucho más rápido. Entonces se están aplicando técnicas de descomposición. No he visto específicamente las técnicas de descomposición empírica para terminar en una estimación de fuerza. Otra cosa bien interesante es que generalmente el proceso en que se genera la electromiografía, eh, en un proceso, en una contracción motora, el movimiento generalmente involucra varios tipos de fibras, por lo cual uno podría pensar que hay fibras que se reclutan a diferentes frecuencias. Entonces uno podría pensar que la información de esa frecuencia de reclutamiento o la información del tipo de fibras que están involucradas en esa acción motora se podría recuperar a través de esta herramienta. O sea, estoy pensando en, digamos, en las posibles aplicaciones de este método. La verdad que no he leído mucho sobre si hay o no hay este tipo de cosas, pero me parece Yo, interesante la yo herramienta. creo que esa teoría ya sí que se ha postulado, ¿verdad? Sí que hay gente que ha planteado que con una buena resolución en el espectro podrías aislar bandas musculares, tipos de fibras, sí, pero no sé si se ha llegado a hacer o con qué herramientas, quiero decir, no sé hasta qué punto está desarrollado. Pero sí, esto podría ser una buena herramienta para eso, quizás. Buenísimo, Javi. Hay uno de los chicos, este, pone, en este caso dice, podríamos discriminar por la frecuencia de estos artefactos eléctricos diferente a la del movimiento de los ojos. O sea, está hablando en el caso de los artefactos de los ojos, digamos, del Ujú. movimiento de los ojos en el electroencefalograma, ¿no? A ver. El problema es que las frecuencias de los artefactos, bueno, eso lo podrás explicar muy bien tú, pero las frecuencias de artefacto que se genera por el ojo están en unas frecuencias lentitas. No son artefactos extremadamente rápidos como un artefacto eléctrico, ¿no? Exactamente. Te están contaminando una banda Está muy relevante. cerca de la señal original, digamos. Claro. O sea, es relativamente lento, está compuesto por muchas muestras, o sea, bueno, si nos ponemos, pues depende en qué banda del electroencefalograma se esté trabajando, pero sí, yo veo esa dificultad en este método, en este último que has presentado, digamos, Sí, sí, para- este método yo lo he presentado porque o sea, ellos lo plantearon para señales, para artefactos como has visto. Y realmente está por explorar el decir hasta qué tipo de complejidad de artefacto puede quitar, porque no ha habido más recorrido aún, es un paper relativamente nuevo. Pero yo pienso que para una señal compleja, como es un artefacto visual, o sea, un parpadeo o como puede ser, sí, cualquier tipo de artefacto por movimiento en un eje, yo creo que es mejor intentar conseguir una muy buena resolución con una descomposición empírica y confiar en que
un modo, que es posible, en que un modo coja solo esa banda muy concreta porque hay un oscilador específico que es el parpadeo. Aunque vaya cambiando la forma de onda durante el parpadeo, que es lo que pasa. O sea, la forma de onda te da igual. Mientras la frecuencia instantánea esté en una banda aislada, en teoría te lo podría recuperar. Lo que, claro, eso hay que comprobarlo, pero podría ser posible. Excelente. Fer, Sí, puede ser las señales que tenemos nosotros de electromiografía superficial en ratas, tenían unos ruidos muy específicos que se repetían. Ujú. ¿Podrían ser ese tipo de ruidos que se pueden extraer con este método? ¿Te parece? Sí, Porque eran picos bien de frecuencias muy altas. sí, pero, o sea, eran frecuencias altas, pero con un bandpass, no, con un pasa baja no se quitaban. ¿O cuál es el problema? No, no, Te cuento, porque son Javi, muy... era un registro de electromiografía superficial en rata, entonces, como la piel de la rata no está tan adherida al músculo como la de los humanos, cuando la rata caminaba, se movía mucho la piel sobre el músculo y producían unos artefactos debido al movimiento de la piel sobre el músculo. Sí, pero lo que quiero Entonces decir, eran si es un unos componente, artefactos de alta frecuencia. claro, pero ¿es de Lo que alta sí frecuencia tienen de es que verdad no o es un eran de pocas armónico? muestras, tenían varias muestras, tenían Ujú. una, digamos, duraban, como el movimiento de la patita de la rata dura un tiempo, el desplazamiento ese de la piel también es largo. Lo que sí tiene es que es de una amplitud mucho más grande que la de electromiograma, pero también tiene una duración importante. Habría que probarlo, digamos. De lo Pero mismo, quizás no quedaría estoy aislado en una seguro banda. si aplica esto, porque esto yo, por ejemplo, lo veo más en la parte biomédica, la veo más aplicable a los artefactos de estímulo. Si estás estimulando un músculo, estimulando un nervio, a esos tipos de artefactos sí lo eliminaría fácilmente. Después un Sí, esto, fluido por como ejemplo, el sería desplazamiento para... del electrodo, no lo sé, porque, como te digo, tiene una duración importante. Tendría que leerlo bien al paper y habría que probar, me imagino. Sí, Claro. o sea, es cierto que, por ejemplo, el trabajo que hicisteis aquí, ese artefacto que había al principio de la estimulación, o allí también, en la estimulación de las vibrisas, Claro. que es un artefacto eléctrico o mecánico muy rápido, se puede quitar con esto probablemente. Ahora bien, el artefacto que me decís también dependería, porque hasta qué punto esos componentes de altas frecuencias son de verdad parte de la oscilación del artefacto y no armónicos de osciladores más lentos al intentar aplicar Fourier, porque igual es menos extendido de lo que aparece en un espectrograma. Claro, habría que probarlo. La verdad es que, y si no, probar la descomposición empírica y ver si se puede extraer de esa forma el ruido. Es Sí. un registro muy complejo, justamente por eso que no lo hemos podido trabajar bien por el ruido que tiene, que es muy aleatorio, además. Yo, o sea, no lo sé. Yo lo que puedo decir es que en el laboratorio, en potenciales de campo con mucho ruido, que no se podía trabajar nada porque los armónicos te cubrían todo, Ajá. no había ningún problema. Es decir, no generas esos, al no utilizar un template, no generas armónicos, con lo cual aíslas la banda que tiene el artefacto y ya está. O sea que puede que sí. También Con el- depende de lo complejo que sea la forma original de la onda, no el espectro del artefacto, sino realmente la forma de la onda. Si simplemente va modulándose pero tiene la misma frecuencia y simplemente cambia la forma de la onda, o si es un multicomponente, no lo sé. Claro. perfecto, Javi. Yo creo que tenemos una buena herramienta para comenzar esos análisis. Por supuesto que te vamos a consultar vos. Nosotros tenemos los dos tipos de registro, porque lo que queríamos era, lo que queremos hacer ahora en nuestro próximo trabajo es validar los registros de superficies en rata y mostrar que la información en frecuencia sigue estando por más que estén los movimientos, todos los artefactos de movimiento que existen y por esa razón no se hacen en O sea, estos comparar animales. un externo con un intramuscular o subcutáneo. Exactamente. Vale. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos las dos cosas. El primer análisis que le hicimos, quitando los artefactos de movimiento en forma bruta, digamos, porque básicamente lo que estábamos haciendo era eso,
Hemos visto que la información de frecuencia está, o sea, nosotros estuvimos estudiando con Analía el efecto de la lesión en estos modelos que se usan para la enfermedad de Parkinson y cómo afecta eso en los registros electromiográficos. Entonces, lo que vimos es que la información, el comportamiento en frecuencia que estamos observando en intramuscular es el mismo efecto que se observa cuando uno pone electrodos de superficie. Entonces, hay que validarlo, por supuesto, y creo que esto nos daría un resultado mucho más limpio, me parece. Entonces, por supuesto que te vamos preguntando en todo caso. A ver, tiene sentido, porque al fin y al cabo, un electromiograma estás estudiando una conducción por volumen de muchas fibras. Con lo cual, por definición, no hay frecuencias rápidas, porque se han perdido, rápidas, me refiero. Y las frecuencias lentas no se van a perder por la piel. Luego puede que sean mucho más sucias y que haya problemas de recuperar esa señal, pero la mayoría de los componentes yo esperaría que por una capa de piel se puedan recuperar igual, al ser una conducción por volumen, básicamente. Igual que un EEG. Exacto. Acá hay una pregunta de Diego, dice Javier, ¿me podría explicar la diferencia entre la descomposición asistida por ruido y la EMD o son lo mismo? Dice. Sí, claro. No son, o sea, la idea que hay detrás es la misma. La idea es usar ruido para ayudarte a encontrar máximos y mínimos locales, que es lo que se llama la resonancia estocástica. La idea es, sí, es muy sencilla. Si una señal me aparece y me desaparece muy rápido, porque hay muy pocos, como un artefacto, y hay muy pocos máximos y mínimos locales, es posible que se mezclen con otros máximos y mínimos de otro oscilador. Pero si pongo ruido, siempre voy a tener máximos y mínimos locales en todos los puntos, con lo cual no va a haber problema para bandear muy bien eso. Y la diferencia es que la EMD, con doble, la Ensemble, se diseñó con esta aproximación basada en ruido para señales únicas. Cogías una señal, un canal único de registro y le añadías ruido, y para evitar el problema de contaminar la señal con ruido, lo que hacían era que aplicabas ruido y descomponías decenas o cientos de veces. Entonces, al promediarlo al final, el ruido se cancelaba en el promedio y te quedaba la descomposición de la señal real. Eso es la EMD. La NAMMD, que es la multivariada asistida por ruido, está pensada para señales multidimensionales, aunque en realidad se puede aplicar a señales únicas. Simplemente se pensó para señales en múltiples dimensiones. Sigue el mismo principio de añadir ruido para cubrir todo el espectro, pero ya que estás trabajando con múltiples dimensiones, añades más dimensiones con ruido. En vez de sumar el ruido a tu señal real, lo pones como una señal más, aparte. Entonces, como se descomponen todas juntas, van a conseguir la resolución del ruido, en el sentido de que se va a bandear muy bien porque siempre hay máximos y mínimos, pero luego tú vas a tener una serie de modos que vienen de descomponer el ruido, los vas a tirar, te vas a quedar con los de la señal real y ya está. Entonces, conceptualmente es lo mismo, pero una está pensada para señal única y le añades el ruido a la señal, lo haces muchas veces y promedias, y la otra está pensado para trabajar en múltiples dimensiones y lo que haces es añadir el ruido en dimensiones nuevas y luego tirarlo. Ese es el resumen. Gracias. Y te hago otra consulta. También mejoran la resolución en caso de que no haya estos máximos y mínimos, o solo es una solución para eso. No sé si lo entendí muy bien. Si no tienes máximos y mínimos, no tienes una oscilación, no tienes, o sea, toda señal va a tener máximos y mínimos. Pero esta fue creada como solución al problema del mix, ¿cómo era? Mixing mode. Vale, sí, ya te he entendido, perdona, sí, ya te he entendido lo que me querías decir. No, si es una señal muy sencilla, que no tiene estos problemas, que aparezcan y desaparezcan señales y haya solo zonas locales con osciladores específicos, no. Pero es lo mismo, igual que si tú tienes una señal que son todos osciladores sinusoidales perfectos, nada mejora a Fourier porque ya lo hace perfecto. Solo tienes que usar análisis más complicados dependiendo de lo complicada que sea la señal. Si no hay esos problemas, una descomposición basada en ruido no va a mejorar una normal. Gracias. Buenísimo, Javi. Muy bueno. Bien.
clarita la explicación bien. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta, alguna inquietud que tengan para consultarle a Javi? Sí, como tenemos un poquito de tiempo, Javi, estaría bueno que nos Espera, creo que contes. quieren preguntar algo más, ¿no? A ver, Hay un sí por ahí. fíjate. A ver acá. Ah, sí, Francisco. Francisco, ¿tenés alguna pregunta? Dice que en un momento hablaste de que el último método servía para casos en que se presentan múltiples imágenes. ¿Viste en el caso de los trials que En el mostraste? último sí será en el penúltimo, supongo, ¿no? En el M de lado. Sí. Sí. ¿Y cuál es la pregunta, Fran? Voy para ahí. Dice... eso. Sí, lo leo. Nada, o sea, simplemente lo que te está diciendo es que el software que ellos incluyen ya tiene la información para que si tú estás haciendo, las imágenes eran un ejemplo. Si tú tienes cualquier tipo de estimulación visual, táctil, que la persona hable, que cierre los ojos y quieres estudiar cómo eso afecta la actividad cerebral con el EEG, necesitas que tus herramientas ya incluyan la capacidad de detectar ese evento, que normalmente se mete con un trigger, y de hacerte el análisis en torno a esa zona, porque es lo que quieres estudiar, cómo se ha evocado unas diferencias en la actividad neuronal. Y que las herramientas para hacer ese análisis, que es el mismo que antes, pero centrando en torno a un evento concreto, ya están incluidas en la herramienta. También no sé cómo de fácil es de usar, porque o sea, la interfaz es muy sencilla, pero luego el cómo le tengas que meter los datos y demás, yo creo que será fácil porque en EG todo el mundo usa el GitLab, o sea que supongo que habrán bebido de allí un poco para cómo meter la información, pero la verdad que no lo he usado nunca, no lo sé. Buenísimo. Bien. Buenísimo, Javi. A ver, listo. Bueno. Nada, ¿no? Está muy bien esto. Javi, ¿vos viste aplicado esta descomposición empírica en los algoritmos en donde se estudian las interconexiones neuronales y ese tipo de cosas? Yo supongo que las interconexiones se deben, cuando uno descompone las señales, las interconexiones se estudian en los diferentes modos de descomposición. O sea, debe ser bien complejo, digamos, leer resultados. Sí, hay muy poquito trabajo hecho. O sea, tú te refieres a estudiar conectividad funcional, basado en MDs, ¿no? Digamos. ¿Fernando? ¿Sí? Sí. Pues hay algunos trabajos de Pascal Fries que trabajaba con MDs al principio en Macaco, pero yo creo que no estudiaba en diferentes zonas. El único trabajo que conozco ahora mismo que usa en la MD para estudiar conectividad funcional es el preprint nuestro, del que está, bueno, de mi laboratorio, del que estábamos hablando. Si quieres puedo explicar un poquito rápido Sí, cómo lo hemos hecho. sí, sería muy interesante, digamos, ver la aplicación que le han dado a eso. Sí, De acuerdo, pues déjame que entienda cómo cambiar de PowerPoint aquí. Voy a dejar de presentar y voy a presentar la otra pantalla. A ver, presentar ahora una ventana. De acuerdo, ahora veis un nuevo PowerPoint con el paper nuestro de hace unos años. sí. De acuerdo, pues ¿quieres que explique esto también un poco lo que hicimos o voy directamente a...? Sí, como aplicación como aplicación del método está bueno, claro. De acuerdo, pues este fue un trabajo que hice aquí con vuestros profesores, con Gaby, con Analía, con Fernando, con Carmelo, y lo que queríamos era ver hasta qué punto se podía extraer información sobre la textura que estaba tocando el bigote de una rata basado en la información del nervio. No sé si les has hablado alguna vez de estos datos o lo explico un poco más. Fernando.
¿Habéis usado algún ejemplo de esto? ¿Tienen ya alguna idea o lo explico un poquito más? Lo debo haber mencionado muy rápidamente alguna vez cuando vimos ejemplos de señales nerviosas, pero no en detalle. No. De acuerdo, pues lo explico rápido y si me equivoco en algo me corriges. Dale. La idea de este trabajo era entender en el nervio facial qué información se podía extraer del contacto táctil en las vibrisas, en los bigotes de la rata. Un poco el problema que había aquí históricamente es que siempre se ha pensado que no se puede extraer mucha información del sistema nervioso periférico, lo cual no tiene mucho sentido porque si la información llega al cerebro, por algún sitio tiene que ir. Pero un poco se había despreciado el poder extraer información relevante, digamos, del sistema visual en el nervio óptico o de información táctil en este tipo de nervios faciales. Y nosotros lo que queríamos estudiar o extraer era, en este caso, la información de las texturas, no de la corteza somatosensorial, donde esa información se ha expandido, es más limpia y es más fácil de extraer, sino directamente del nervio. Y la forma en la que se hacía es que se registraba aquí en el nervio facial y se estimulaba el músculo de la rata para que moviera el bigote una única vez y tocara una textura. Con lo cual, nosotros conocemos la textura, la presión con la que toca, dependiendo de lo lejos que estuviera, el golpe era más cercano, más lejano, más fuerte o más débil para el bigote, y estábamos registrando en el nervio y podíamos extraer esa información. Esta era la idea. El bigote se mueve, toca, voy a ponerlo como enlace otra vez. El bigote toca una superficie, una vez se estimula eléctricamente el músculo que está sujetando el folículo y registramos el nervio. Entonces veis que son señales bastante parecidas, con muchos componentes, no son señales tan bonitas como se pueden extraer del cerebro, son más complicadas de tratar. Y lo que queríamos era decir, esto son contactos con diferentes texturas, pues al aire, con madera, metal, acrílico o lija. Somos capaces de predecir o de adivinar qué textura se ha tocado simplemente basándonos en las propiedades en frecuencia, en tiempo-frecuencia de esta señal. Entonces lo que hicimos fue comparar técnicas tradicionales como la transformada de Fourier con la descomposición, la NMMD en nuestro caso, la descomposición empírica de modo multivariada asistida por ruido. Estos son diferentes señales, cada color va a representar siempre una textura. Si se hace directamente una transformada de Fourier para entender el Power Spectrum, este eje va a ser la frecuencia, en este caso son siempre frecuencias. Cada color te dice en la resolución del Power Spectrum qué amplitudes hay en qué frecuencias. Se ve que son espectros muy suavizados, para que no se los coma el ruido hay que hacer un suavizado, la resolución no es tan alta al usar la transformada de Fourier. Sin embargo, lo que hicimos nosotros fue descomponer con la MD o con la MMD todas las señales y estudiar el espectro ahora de cada uno de los modos, de cada uno de los componentes oscilatorios. Podemos ayudar, por ejemplo, el modo 3, el tercer oscilador que apareció para cada una de las texturas, y podemos estudiar el Power Spectrum de este modo para cada una de las texturas. Vemos que la resolución que hay empieza a ser mayor, ya no es algo tan suavizado, sino que los picos son más finos, hay más diferencias entre señales, cada modo es más lento que el anterior, por eso se ve cómo se van desplazando hacia la izquierda, ahora se ha cortado el eje, se van desplazando continuamente. En el eje de frecuencias los modos, conforme nos vamos a más lentos, y vemos que la información que se puede extraer de aquí, combinando todos los modos, es mucho más rica que de aquí, que es un punto único, aquí no hay mucho que rascar. Se ve que la madera es diferente de los demás, que la lija es ligeramente diferente, pero no hay tanta información. La cantidad de información que hay aquí es mucho mayor, es muy fácil encontrar diferencias en el Power Spectrum de los diferentes modos para los diferentes materiales. Y lo mismo si queremos estudiar la información en el tiempo. Una forma de estimar, de intentar aplicar algo similar a Hilbert con un espectrograma, es estudiar cuál es la frecuencia predominante en cada punto. Entonces, esto es un ejemplo de dos trials en un espectrograma. Si nos fijamos en la primera mitad de la imagen, si nos fijamos primero en esta parte, lo que vemos son dos trials diferentes, se puede realizar un espectrograma, como conocéis. Se puede estimar, ahora esto es el tiempo, para cada punto en el tiempo cuál es la frecuencia con una mayor amplitud, con lo cual tienes una idea de la evolución, de cuál es el oscilador más importante a lo largo del tiempo. Pero como veis, al estar limitado por las ventanas, son saltos abruptos, es un poco ruidoso, y cuando modulas
no hay una gran resolución. Se queda un promedio con mucho ruido porque la frecuencia máxima en cada uno de los trials que has realizado no es muy reproducible y al promedio se cancela. Sin embargo, lo que puedes hacer es lo mismo para un trial. Este es un ejemplo de un trial único. Puedes descomponerlo en diferentes modos. Calcular la frecuencia, aplicar la transformada de Hilbert para saber la frecuencia instantánea de cada uno de los modos. Se ve que la resolución es tan buena como la resolución de la señal, porque está haciendo una convolución y no usando ventanas. La resolución es mucho más alta aquí que aquí. Y además puedes ver que los diferentes modos están en diferentes rangos de frecuencias, el error es mucho más fino, con lo cual no solaparían estos dos si los pusiéramos en la misma gráfica. Y la resolución, ya no solo en frecuencia, sino en el tiempo, es mucho mayor. Con lo cual, voy a explicar esta gráfica, es un poco más complicada. Si quieres intentar discriminar entre ellas, al haber mucha más información, si simplemente puedes ir cogiendo, por ejemplo, en este caso lo que hicimos fue para cada punto en el tiempo, usábamos como variables cuál era la frecuencia y la amplitud de unos cuantos modos para comparar entre dos texturas. Pues, por ejemplo, en este caso, si comparamos la madera contra el acrílico, decir, vale, pues vamos a coger el modo 5, por ejemplo, el componente 5, vamos a generar un espacio en el que estamos calculando para cada punto cuál es la amplitud y la frecuencia y vamos a ver esos puntos, esas nubes de puntos, una para la madera y otra para el acrílico, cómo de lejos están. Cuanto más separadas están esas nubes, mayor es la distancia entre ellas. Es lo que se conoce la distancia de Bhattacharya. Y cuanto más separadas están, más fácil es de discriminar estas texturas. Entonces, si comparamos cada una de estas columnas, es dos texturas diferentes, comparación de madera acrílico, madera metal, acrílico con lija, y cada color es una textura diferente. Entonces, si comparamos la parte de arriba, la fila de arriba, con las dos de abajo, vemos que el orden de magnitud es diferente de la columna del eje Y. El eje Y aquí llega hasta 0,5 más o menos. 0,3 es en realidad el valor más alto que se ve, mientras que la distancia máxima cuando estamos usando simplemente un modo, ni siquiera estamos usando combinación de múltiples modos, solo con un modo, que es un rango único de frecuencias, estamos consiguiendo una separación de nuestros datos del orden de 3 veces mayor que cuando estábamos usando un espectrograma. Y lo que también podemos ver mucho más claro, que aquí se intuía, pero no era tan notorio, es que la evolución temporal de la discriminación, cuando aparecen y desaparecen estos osciladores, es diferente, por ejemplo en este caso, en función de la presión. Cuando usamos una presión de un tipo concreto, simplemente tenemos un pico al principio de separación, solo se separan en este momento en el tiempo. Cuando usamos una presión intermedia, justo en ese momento no se separa muy bien, pero más adelante vamos viendo cómo se pueden separar. Y al final te da una información muy rica de la evolución temporal de la respuesta en el nervio para diferentes texturas y diferentes presiones. Mucho más alta que cuando estabas usando un espectrograma. Y el siguiente paso que hicimos fue decir, vale, hemos demostrado que en promedio podemos discriminar mejor con ese tipo de herramientas qué tipo de textura, qué tipo de presión se está aplicando a un bigote y extraer esa información del nervio, pero si se quiere aplicar de alguna manera, por ejemplo, la forma más obvia, o sea, la manera más intuitiva de utilizar la información nerviosa en un nervio periférico es para el uso de neuroprótesis. No nos vale con decir, bueno, en promedio se separan muy bien. Lo que necesitas es que cada vez que haya un contacto, que en la presentación única de contacto, seas capaz de distinguirlo, no solo en el promedio. Para que si se quieren realizar neuroprótesis en algún momento, pues imaginemos que has tenido una pelea con tu padre y te ha cortado la mano, como en el caso de esta película, cuando se genera una neuroprótesis, seas capaz de discriminar la textura que está tocando la mano artificial sin tener que tocar 100 veces para hacer un promedio. Entonces, volvemos al mismo paradigma experimental, hacíamos lo mismo exactamente que antes, un registro en el nervio, pero ahora en vez de promediar y ver las texturas como de separadas estábamos, nos íbamos a contactos únicos. La pregunta era, si soy capaz de generar un algoritmo de forma que si me das la información de un contacto único yo te diga a qué textura pertenece, y la respuesta era que sí. He explicado muy rápido, esto es un ejemplo de trials únicos, de contactos únicos con madera o con lija. No voy a explicar toda la imagen, si nos centramos aquí. Entrené una red neuronal para
que aprendiera usando las características de los diferentes modos en cada momento del tiempo, según la amplitud y la frecuencia promedio de ese modo, como características representativas de la textura para cada momento en el tiempo entre una red diferente. Entonces la idea era, en el primer milisegundo de contacto, eres capaz de discriminar si la textura se refiere, en este caso, a madera o a lija. En el segundo milisegundo, esa información todavía está presente, ¿cuándo va desapareciendo? Y lo que veíamos es que si nos centramos en la línea, en la franja verde, que es la discriminación, el porcentaje de acierto a lo largo del tiempo correcto, vemos que en los primeros 5 milisegundos de contacto hay un 100% de acierto. Cuando ha ocurrido el contacto, esto empieza a los 2 o 3 milisegundos después, siempre la red era capaz de decir inequívocamente si el bigote había tocado una madera o una lija. E incluso unos 10 milisegundos después, que es el momento en el que el bigote está recuperando su posición original y vuelve a tocar la textura, éramos capaces de acertar con un 90% de acierto qué textura había sido. Con lo cual, con un trial único, éramos capaces de detectarlo inequívocamente, que es lo que se quiere conseguir para una especie de mano prostética. Ser capaz en tiempo real o en presentaciones únicas de poder distinguir qué estás tocando o con qué presión. En este caso solo se trabajó con texturas. Y el otro trabajo del que me ha pedido Fernando que os hable ahora es este preprint que estábamos comentando antes. He reciclado una presentación que presenté el otro día. Es este manuscrito y voy a explicar un poco lo que estoy trabajando ahora, la parte que tiene que ver con oscilaciones, en la que estamos intentando entender conectividad funcional, como me ha preguntado Fernando. Nosotros trabajamos en ratones en este área del cerebro. ¿Qué es el estriado? Es un área subcortical debajo de la corteza que básicamente hace de todo. O sea, tiene que ver con control motor, tiene que ver con toma de decisiones, tiene que ver con integración de múltiples sensorial, de diferentes sentidos. Es una especie de filtro masivo que recibe proyecciones de todo el cerebro y que interfiere o filtra muchísima información. Entonces, el problema que se tiene aquí es que es una especie de bolsa de células debajo de la corteza, no tiene ninguna estructura. Aparentemente es súper homogéneo, el 98% de las células son iguales, son inhibitorias, con lo cual no producen actividad, están solo bloqueando cosas, no hay ningún tipo de capas como en la corteza, no se tiene muy claro qué pasa allí. Sin embargo, lo que se ve es que si tú comparas esto es la corteza, ¿qué áreas de la corteza? Pues las zonas más frontales o asociativas proyectan a la zona más lateral, perdón, a la zona más medial, las zonas somatosensorial y motora, que tiene que ver pues, con la actividad motora, proyectan a la zona más lateral, con lo cual sí que se ve una especie de gradiente o una diferenciación en qué áreas de la corteza están comunicadas con qué áreas del estriado. Sin embargo, cuando miras en el estriado todo parece igual. La actividad del estriado es muy parecida, casi no hace nada, digamos, solo filtra en momentos concretos. Sí que se ha predicho por algunos estudios de lesiones y comportamiento que la zona lateral que recibe proyecciones de aquí tiene que ver más con control motor, la otra con un control de funciones asociativas o más de un orden más grande, más cognitivas. Pero sin embargo, la anatomía te dice, bueno, pues parece que hay diferentes conexiones. El comportamiento te dice, pues sí, pues parece que las lesiones tienen que ver con esto, pero hay un vacío enorme en el medio. Es decir, la anatomía no me está diciendo cómo está pasando esto. Queremos entender cómo el circuito se conecta con estas zonas o con las otras y no solo eso, sino qué implica para el circuito cuando son las mismas células, la misma forma, todo, qué implicaciones tiene para el circuito en este área y en este área el que tengan diferentes conexiones. Y cómo eso justifica que tengan diferentes roles en el comportamiento. Eso es lo que queremos entender. ¿Qué diferencias hay entre la zona lateral y la medial en su circuitería, en su funcionamiento y cómo eso puede llevar a que tengan un diferente rol en el comportamiento, aunque aparentemente son iguales? ¿Ha quedado más o menos clara la idea? Creo que sí. Esta es la circuitería que hay, casi todas las neuronas son inhibitorias, pequeñitas, no tienen ninguna dirección, reciben de la corteza, reciben del tálamo, hay muchísimas interneuronas, es un caos y todo es igual en todo el estriado. Entonces no es fácil entender qué pasa aquí. La herramienta que nosotros hemos decidido utilizar para enfocar esta pregunta es la oscilación lenta. La oscilación lenta es el estado por defecto del cerebro
durante el sueño no REM, durante anestesia o incluso durante coma. Y se caracteriza porque hay una oscilación muy lenta, muy grande, de en torno a 1 hercio, que se puede ver tanto a nivel macroscópico, esto es un potencial de campo, más o menos parecido a un eje, pero desde dentro del cerebro puedes ver esta onda lenta, con estados inactivos y estados muy activos, en los que está pasando de todo, y su equivalente desde dentro de una célula. Esta es una célula del estriado. María, que creo que está atendiendo a la charla, es una estudiante de doctorado de mi laboratorio que ha hecho todos estos experimentos. Se puede ver cómo se ve al revés, porque aquí estamos a un lado de la membrana y aquí al otro, por eso la polaridad está invertida, y aquí vemos que la parte activa aparece abajo y aquí aparece arriba. Como en sus momentos tranquilos, la célula está completamente apagada, no está haciendo nada. Cuando hay actividad, la célula se pasa a un estado activo y vemos todos los potenciales de acción, que son estas líneas que veis aquí. La gracia que tiene esta señal es que, como os he dicho, el estriado por sí solo bloquea, no hace nada, está callado. Con lo cual sabemos que si vemos actividad en el estriado, no la ha generado él mismo, viene de algún sitio. Y esta onda se genera en la corteza, viaja por toda la corteza, se va a generar en algún punto, generalmente en la corteza prefrontal o en las zonas más frontales, va a viajar por toda la corteza, con lo cual la podemos registrar en cualquier punto, y también va a viajar hacia zonas subcorticales como el estriado, que nos interesa a nosotros. Con lo cual, es una herramienta muy útil para ver cuál es la conectividad funcional entre diferentes áreas corticales y el estriado. Yo puedo ver el estriado porque lo registramos a la vez, la forma en la que estamos registrando, no sé si hay alguna diapositiva. Sí, vale, ahora lo explicaré. Entonces, no, me espero. Esta es la idea. Yo puedo estudiar esta onda que va a estar viajando por aquí todo el tiempo, la puedo registrar a la vez y puedo ver cuál es la relación. ¿Qué pasa cuando la onda está en la corteza motora? ¿Qué hace el estriado lateral y medial? ¿Qué hace cuando la onda está en prefrontal? ¿Qué hace cuando la ha generado visual? Puedo estudiar muy bien la conectividad funcional del estriado de las diferentes áreas con la corteza. Pero como es una onda claramente no lineal, no es estacionaria, porque la duración de cada ciclo es diferente, necesito usar herramientas potentes para poder extraer la información de aquí. Ahí es donde entran las AMDs. Esta parte no es muy relevante. Básicamente no podemos usar spikes porque las neuronas del estriado no disparan. No podemos usar un potencial de campo, un LFP o tipo EG, porque como no están orientadas en ninguna dirección, no generan una sumación que genere un campo eléctrico. Cada una se cancela la de al lado porque la polaridad va al revés, con lo cual no tiene un potencial de campo claro, solo la corteza, que está muy orientadita, como veis. Esta es la idea en corteza. Tú tienes que para una neurona concreta el soma va a estar en un sitio, las dendritas van a estar en un sitio, el axón va a proyectar hacia un sitio, con lo cual, como todas están apuntando a la misma dirección, generan un dipolo. En el estriado no pasa. Así que tenemos que usar estas trazas intracelulares. Este es un ejemplo de lo que hemos hecho. Hemos registrado en diferentes áreas corticales, como he dicho, 2 a la vez, de las posibles 4, y a la vez intracelularmente en una célula. Con lo cual, esto es lo que se ve. Este es un ejemplo de un registro. Tenemos la célula intracelular, lo mismo, están al revés porque esto es desde fuera de la membrana y esto es desde dentro de la membrana. Se ve las zonas, lo que se llama down states, donde no pasa nada, y las zonas activas, y a la vez vemos lo mismo, en este caso en la corteza prefrontal y somatosensorial, como podrían ser otras. Y podemos estudiar cómo se relacionan estas células, estas áreas con estas células. ¿Cómo lo hacemos? Aquí es donde entra la MMD, porque como queremos estudiarlas simultáneamente, lo que hacemos es que descomponemos, en este caso, por ejemplo, los 2 LFPs más la célula, más canales de ruido que no estoy enseñando, pero que ponemos para que nos ayude a descomponer. Entonces, estamos descomponiendo nuestras 3 señales biológicas de interés en una serie de modos, los mismos modos para las 3, y podemos estudiar cuál es el acoplamiento funcional entre ellos para intentar entender cómo se relacionan. Este es un ejemplo de cómo extraemos la señal lenta. Solamente la señal, no queremos en este punto entender la modulación de la señal, solamente cómo extraemos de una forma bastante clara esta señal lenta usando la AMD. Y no voy a entrar en muchos detalles, simplemente puedo decir que con esto podemos estudiar la correlación o la probabilidad de transición entre diferentes áreas. Aquí cada color es un área, si por ejemplo nos centramos solo en esto, la correlación es un área cortical. El color oscuro es la correlación, por ejemplo, esto es una parte de la corteza prefrontal con la corteza dorsolateral o el mismo área prefrontal, cuál es la correlación con la corteza dorsomedial. Cada punto es una célula. Podemos ver que la conexión funcional,
la correlación es mucho más alta para la corteza de asociación frontal associative cortex. Es mucho más alta con el estriado lateral que con el medial, que esto es algo que justo te está diciendo que la conectividad funcional es justo contraria a la anatómica. Puedes hacer lo mismo para cada una de las áreas corticales, no voy a entrar en muchos detalles. Lo mismo para la transición, cuál es la probabilidad de que cuando... Ya, me estoy yendo muy atrás aquí mismo también, vale. Cuando el LCP pasa a un estado activo, como aquí, por ejemplo, cuando pasa una transición activa y pasa a este estado activo, ¿cuál es la probabilidad de que la célula le siga? Hay veces, por ejemplo, consistente con la correlación, el estriado lateral siempre sigue a la corteza frontal. Cuando la corteza frontal se vuelve activa, el estriado lateral también. El otro no le hace mucho caso. El estriado medial prefiere seguir a la corteza visual. Vemos aquí los colores, estos mediales, estos laterales. Y te da una idea muy clara de qué señal está propagando dónde, cuál es la fuerza de la conectividad. Pero en vez de tener que depender de la anatomía, ahora estamos dependiendo de un acoplamiento puramente funcional. Con lo cual puedes generar este tipo de hipótesis. Esto ha sido posible gracias a la resolución de la AMD. En este caso, lo que hemos podido decir es que cuando esta onda lenta que viaja por toda la corteza empieza en la parte frontal, va a proyectar primero al área lateral, que es la que le hace más caso, y mientras va viajando va a llegar hasta la zona más rostral a la más caudal, y cuando llega a la zona más caudal va a proyectar a la zona más medial. Y al revés, cuando la onda empieza primero en la parte más caudal, proyecta primero el estriado medial, porque este acople es mucho más fuerte, y conforme viaja, también activará la zona dorsolateral. Explicado muy rápido. Esto no se había descrito jamás. La idea es que un buen análisis te permite generar predicciones. Por ejemplo, aquí, al predecir esto, como estábamos usando la MD, y la MD es una herramienta no demasiado utilizada en biología, y te enfrentas al problema de que mucha gente te dice, bueno, tampoco mejorará tanto. Tuvimos que hacer, o decidimos hacer experimentos que demostraran las predicciones. Esto es decir, vale, nosotros predecimos que estas dos zonas no se están activando a la vez. ¿Cómo lo demostramos? Pues la hipótesis que generamos es, si no se están generando a la vez, si registramos dos neuronas a la vez, una de cada sitio, no van a oscilar juntas, va a haber un desfase. Si por el contrario, lo que se ha dicho hasta ahora es verdad que el estriado no tiene forma, no tiene estructura y simplemente escucha más o menos homogéneamente la corteza, cada vez que haya una pesteíta en cortezas, o sea, una transición a un estado activo, todo el estriado se activará a la vez y no veremos ese delay entre las neuronas. Y lo que hizo María en este caso fue que registró dos neuronas a la vez. Es la primera vez que alguien hacía esto, así que estamos muy contentos en el laboratorio. Y lo que demostraba es que realmente había un delay, no se activaban a la vez. Había un pequeño delay de unos 10-20 milisegundos que era consistente con que el área dorsolateral, que escucha a la zona más frontal o rostral, que es la que generalmente empieza la oscilación, tiende a preceder a la otra. He pensado que era útil explicar esto porque hicimos estos experimentos, esta demostración, porque generamos una teoría basándonos en el resultado de la descomposición empírica, y si no, no habría sido posible, porque en estas señales tan complejas, un desfase de 10, 15, 20 milisegundos es imposible de obtener si no tienes una resolución perfecta en las frecuencias. Si usas una herramienta más tradicional, la resolución en el eje temporal va a ser más pequeña porque vas a estar usando wavelets y te va a ser muy complicado ver un delay así. Y por eso he pensado que podía ser un ejemplo instructivo. Y al final veías que uno precedía a la otra, tampoco hay necesidad de mucho más detalle. Y ya está, este es otro par de ejemplos de cómo se puede utilizar la AMD, de cosas que hemos hecho en el laboratorio. ¿Alguna pregunta más o alguna cosa que queráis saber? Buenísimo, Javi. Muy lindo, che. Hermoso trabajo, ¿eh? Justamente, mira, una de las teorías que les estamos mostrando a los chicos en este curso es que se están empezando a utilizar este tipo de descomposiciones. Creo que es un trabajo del 2017, no sé si el 2017, lo voy a revisar, en donde muestra que la importancia de las descomposiciones, o sea, las señales de electroencefalograma dejan de explicarse ya como sincronizaciones y desincronizaciones, sino que esas desincronizaciones y sincronizaciones vienen
pueden ser explicadas a través de la descomposición empírica. Y justamente una de las ventajas que resalta es la resolución, ¿no? Que con herramientas típicas no se podrían hacer este tipo, o no se podrían plantear estas hipótesis de sincronización, ¿no? Está genial, está muy bueno el ejemplo, está muy lindo, che. Qué laburo, muy bueno. Gracias. Chicos, ¿alguna pregunta que le quieran hacer Javi? Acabamos de ver una de las cuestiones que decía Francisco. Francisco te preguntaba cómo se podría aplicar en trials herramienta. Bueno, lo acabamos de ver, ¿no? Esto es, digamos, en discriminación de textura, en donde se aplica el mismo estímulo o estímulo parecido a una misma situación. Y bueno, y ahí se aplica tranquilamente la herramienta, ¿no? Perfecto. Bueno. Si no hay preguntas, bueno, Javi, no me queda más que agradecerte, ¿no? Por aquí hay una pregunta. Muy buena la iluminación que nos diste sobre este tema. Está Preguntan, genial. ¿qué limitaciones tiene en tiempo real? No, esto no es aplicable en tiempo real. Si necesitas una resolución alta, si solo necesitas frecuencias lentas y tienes un buen ordenador, quizás. Si necesitas una buena resolución, porque puedes hacer o sea, si, por ejemplo, tú haces un EEG, sabes que quieres saber solo la onda delta del electrodo que tienes en la zona frontal y vas a piñón fijo, reduces la resolución de tu señal porque no necesitas más, le quitas ampliado y en un tiempo real relajado, ¿no? Que se llama, con unos cientos de milisegundos de diferencia, podrías calcularlo. Si necesitas una buena resolución de un buen sampleado, porque tienes que estar en tiempo real, o sea, si puedes hacer un buffer para unos pocos electrodos, quizás sí, con un buen ordenador. Si necesitas tener una resolución alta, este tipo de técnicas tan resolutivas no son viables en tiempo real. Lo útil es que te enseñan dónde mirar. O sea, esto te va a dar un máximo de la información que existe en tu modelo, en tu sistema. Tú dices, si no sabes qué buscar, nunca puedes avanzar. Si tú usas una técnica que, aunque sea lenta, te permite obtener toda la información posible y sabes que en esta ventana temporal y en este rango de frecuencias es donde tienes que buscar, puedes irte a técnicas más sencillas y optimizar eso y llevártelo a tiempo real. Ese es donde puede ser útil. Buenísimo, Javi. Bien. Perfecto. Bueno. Nada, o sea, me queda agradecerte, Javi, ¿no? Y por supuesto, los chicos, te comento yo que los chicos tienen que hacer un trabajo de fin de materia y algunos que están haciendo sus tesinas y hay varios que van a utilizar esta herramienta, ¿no? Y en algún momento, como te había comentado, me gustaría que veas los trabajos y los guíes un poquito para ver si está bien, está mal la interpretación que se le está dando, eso. Sí, claro, por supuesto. Eso, conforme vayan trabajando, yo puedo ir ayudando. Un poco de guía. Buenísimo. Bien. Bueno, listo, Javi. Bueno, pues muchas gracias a todos.